Buen día, este es el octavo vídeo de Historia de Asturias en Después de Viejo Youtuber y vamos a hablar de la Edad Moderna, básicamente de los siglos XVI, XVII y XVIII, que podríamos decir que en gran medida son otra vez unos siglos oscuros de historia asturiana. Escuros no tanto porque tengamos poca documentación, sino porque parece que el tiempo en cierta medida queda como parado. Realmente, la Asturias que entra a la Edad Moderna, al Renacimiento, que entra a ese periodo histórico de aceleración de Europa Occidental, de avances tecnológicos, de avances económicos, comerciales, pues eso Asturias queda bastante al margen, queda como un territorio bastante periférico dentro de lo que es la corona castellana y un territorio bastante marginal, bastante deprimido. Y eso va a tener también como resultado una configuración del viejo régimen, que ya no me quedamos a esa sociedad tardofeudal de la edad moderna, articulada a través, bueno, pues eso de esos tres grandes sectores de población, esos tres estamentos con derechos y deberes extremados, que eran nobleza, iglesia y clero. Repito, ese biorégimen en Asturias va a tener una configuración un tanto peculiar, como ya la idea de que en la condición de fidalgo, que era el escalafón más bajo de la nobleza, va a estar esparciendo un tanto por ciento variable, pero en todo caso siempre muy importante de la población asturiana. Eso explica que los asturianos cuando estaban fuera de Asturias, en Castilla, el hecho de demostrar que eran asturianos que les daba automáticamente la condición de fidalgos. Esto es muy importante y vamos a hablar después un poquitín de ello. Bien, esa Asturias de los siglos XVI, XVII y XVIII, pues está administrada por una institución que es la Junta General del Principado, que era una suerte de parlamento que no tenía capacidad legislativa, pero que sí tenía una total soberanía fiscal. Por lo tanto, ya era un poco, y así se autodefinía como la intermediaria entre el pueblo asturiano y la corona. Repito, la corona castellana y después ya lo que va siendo un poco esa monarquía hispánica de los Austrias y de los Borbones. Bien, como Asturias es un territorio marginal, sigue habiendo, bueno, pues un cierto comercio, básicamente a través de Avilés, con el arco atlántico. El comercio con Castilla ya era más revesoso por una cuestión básicamente de distancia y que había medio un cordal que la mitad del año no se podía utilizar. Entonces, fai que Asturias se repito, un país bastante prove, donde buena parte de la población está abocada a la migración, ya sea bien para participar como soldados en las guerras de religión que van tomando la monarquía hispánica por todo el continente europeo, o bien para emigrar a les Indies, o bien para emigrar a Madrid, a la corte, a ver si son quien a ganarse la vida. Sabemos, por ejemplo, que hubo dos enormes andancias terribles en el siglo XVI en Asturias que mataron un tanto por ciento muy alto de la población, una entre 1572 y 1576 y otra entre 1597 y 1599. Pero bueno, en realidad, con o en sin andancia, Asturias sigue siendo un territorio marginal, que no oye porque tuvieras una andancia tan gorda, después quedara ya tocada, ¿no? Ya venía tocada de alguna forma de casa. Tenemos una agricultura perprove, que la cosa empieza a cambiar un poquitín al meterse el maíz, que es el cultivo que viene de América, pero que bueno, empieza a meterse en el 17, pero que no acaba de cuallar hasta el siglo XVIII, ahí sí que va a permitir una medalla de la producción agraria bastante curiosa. Pero, repito, lo más significativo de este tiempo ya la aparición de la figura de los asturianos en Madrid. O sea, como Asturias es un territorio marginal, que pues básicamente los fíos de las élites asturianas lo que migran ya a la capital a ver si son quien a hacerse un hueco entre las élites del imperio, ¿no? Del imperio de los Austria, repito, y de los Borbones después. Por ejemplo, una de esas figuras del asturiano Madrid, que además después, bueno, pues siempre intenta hacer de que en Asturias cuando vuelve, pues yo, por ejemplo, el caso de Fernando Valdés Salas, inquisidor general con Felipe II, que el responsable, entre otros, pero bueno, un responsable bastante importante de que al sur de los Pirineos no triunfara la reforma protestante, ya se encargaba él de achuquinarlos en la foguera. Pero a Fernando de Valdesalas, ya el hombre al que debemos que Asturias tenga una universidad en el siglo XVII, cosa que de otra forma ya era prácticamente imposible, dada la condición tan precaria y tan prove que tenía Asturias. Deja un carrao de perres, para que, morriendo él, como no tenía fíos, por lo menos que se sepa, para que se hiciera una universidad que se convierte en una realidad ya en 1608. Pero bueno, los perros de él cundieron mucho, porque sirvieron también para hacer la colegiata y la tumba en Salas, para reconstruir el palacio fortaleza familiar, también había de Salas, o para hacer la actual basílica de Cangas.
Otro asturiano en Madrid, también muy importante, por ejemplo, Juan Carreño Miranda, que va a ser el sustituto, era discípulo y va a ser el sustituto de Velázquez como pintor de la corte en tiempos de Carlos II. O ya siglos posteriores pues tenemos figuras como por ejemplo el Gaspar Melchor de Xovellanos, del que vamos a hablar ahora un poquitín más. Bien, esa migración masiva de asturianos a la corte va a ser causa de que la literatura castellana del siglo de oro sea particularmente cruel con los asturianos. Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Cervantes falen muy mal de los asturianos, llamen los coritos y falen de ellos con mucho desprecio. Una de las razones pudiera ser que el hecho de que muchos de esos asturianos emigrados a Madrid, que después trabajaban en oficios perprobes, como por ejemplo el de aguador o el de criau, eran fidalgos, y eso en la mentalidad castellana no se entendía, porque fidalgos eran per pocos y los fidalgos no podían trabajar. Y aquí, como fidalgos eran muchos más, los fidalgos trabajaban porque ya era la única forma de sobrevivir, y por lo tanto cuando van a Madrid siguen haciéndolo. Y eso para la mentalidad castellana del momento era una cosa absolutamente inaceptable. En el siglo XVIII danse una serie de cambios para mejor, hay un mayor desarrollo económico. Aquí en Asturias, repito, meter el maíz fue muy importante para permitir que medrara la producción agraria, pero hay otro factor también muy importante, que en tiempo de Carlos III liberalizas el comercio con las Américas, que primero tenía el monopolio en la ciudad de Sevilla y años después en la de Cádiz. Pero con Carlos III, repito, liberalízase, y entonces, bueno, más que liberalízase, amplíase a una serie de ciudades, entre ellas la ciudad de Xixón. Y eso permite, bueno, pues también favorece, repito, un desarrollo comercial, un desarrollo económico, bueno, hombre, no particularmente abultable, pero bueno, por lo menos un poquitín curiosín. Y Asturias en este momento, y esto ya es lo más relevante del siglo XVIII asturiano, y el pushu que va a tener el peso, el pushu que va a tener en Asturias la Ilustración. La Ilustración y esa corriente de pensamiento que surge en Inglaterra y Francia a lo primero del siglo XVIII, y que en Asturias va a tener una fuerza, bueno, repito, pero importante, posiblemente por esa condición de la nobleza asturiana, que al ser tan, bueno, tener muchos menos recursos que la nobleza de otras partes de la monarquía, que eran noblezas latifundistas con muchas más perres, aquí que la nobleza asturiana posiblemente entendía que la única forma de hacerse un hueco era estudiando, ¿vale? Y sabiendo más para poder ocupar cargos importantes en la corte. Y eso hizo que tuviera, bueno, pues un cierto interés por aprender esas ideas que se estaban dando en Francia, fundamentalmente porque la ilustración que llega a Asturias es especialmente la ilustración francesa, más que la inglesa, y entonces, bueno, hay un peso tremendo. Uno de los primeros ilustrados que tenemos en Asturias es un gallego, que es Benito Feijó, que era profesor en la Universidad de Oviedo, pero a partir de ahí empiezan, bueno, entre muchos más, fundamentalmente de la nobleza, pero también del clero, y eso es muy importante porque en un país de tradición católica, bueno, pues esas ideas racionalistas de la ilustración pues prenden, repito, con mucha fuerza entre los capes dominantes. Y entre las figuras más nomás de la ilustración asturiana está, por supuesto, Gaspar Melchor Baltasar de Xovellanos, que básicamente escribió sobre todo lo que afectaba a Asturias en aquel momento, y las obras siguen teniendo una vigencia tremenda, casi, bueno, 250 años después, y impresionante en ese sentido. Pero tenemos, por ejemplo, bueno, pues gente como también Francisco Javier Martínez Marina, que era clérigo, que era un teórico del derecho de un gran nivel, o Agustín de Pedralles, que era un matemático que participa en el Congreso Internacional que se da en Francia en estos años, que es el que va a poner las bases del sistema métrico decimal. Estos son nada más que de ellos nombres de los muchos que hay en estas décadas caberes del siglo XVIII, de esa ilustración asturiana articulada a través de la Sociedad Asturiana de Amigos del País, bueno, que tiene una importancia tremenda y que además genera un caldo de cultivo que, que va a rescamplar especialmente cuando se dé años después, ya en el siglo XIX, la invasión francesa. Porque de esa ilustración asturiana nace un personaje político fundamental para entender la Asturias y la España contemporánea, como Álvaro Flórez Estrada. Pero de eso vamos a hablar en el próximo vídeo. Hasta aquí y que vos preste.